Hola, buen día. Mi nombre es Adrián Rivera Ortiz y en compañía de mis compañeras Rosalilia, María Fernanda y Tania Martínez les vamos a presentar un video acerca de los trastornos de la personalidad. Somos alumnos de la licenciatura en enfermería del 7º semestre de la Universidad CCO. Entonces, a continuación les vamos a mostrar cada uno de los diferentes trastornos de la personalidad, esperando que les guste el video. Bueno, primero que nada vamos a definir lo que es un trastorno de personalidad. En este caso es un patrón diferente a uno normal de cualquier persona, en el cual ellos expresan sentimientos distintos, pensamientos, incluso creencias. Entonces estos pacientes tienden en gran medida a aislarse de las personas, o sea que son antisociales en la mayoría de los casos. De acuerdo al grado en el cual se encuentren, puede ser su tratamiento médico. Algunos solamente necesitarán terapia y otros, en casos más graves, van a necesitar el uso de fármacos e incluso la hospitalización en un hospital psiquiátrico. Bueno, para comenzar vamos a empezar a describir el trastorno paranoide de la personalidad. Este consiste en tener pensamientos de desconfianza, de no creer en las personas. Es un pensamiento paranoico, es decir, que las personas creen que todo gira a su alrededor, que ellos son el centro de atención de las personas. Este trastorno paranoide puede ser además incluido otros síntomas como la depresión, la ansiedad e incluso el uso de algún tipo de droga. Estas personas también además pueden sentirse en algunos momentos superiores o inferiores a otras personas. Estas personas pueden a su vez imaginarse que son una imagen religiosa o alguien muy importante dentro del mundo. Además, bibliografías mencionan que estas personas pueden poseer una inteligencia superior a la de una persona normal y corriente. Entonces, ahorita a continuación les vamos a mencionar cómo se manifiestan las características de este trastorno en los siguientes clips. El trastorno paranoide de la personalidad es en donde el paciente muestra rasgos persistentes de personalidad que incluyen un patrón de pensamiento, emociones y conducta que refleja la desconfianza constante en otros, además de la falta generalizada de confianza ante otras personas. Los pacientes con trastorno paranoide de la personalidad pueden tener fantasías o ideas delirantes de grandeza. Esto puede incluir las ideas de referencia. El individuo piensa que las afirmaciones de otros o los eventos realizados están dirigidos de manera específica a él o a ella. No se han identificado alguna etiología clara del trastorno paranoide de la personalidad, pero es posible la existencia de factores ambientales y hereditarios que desempeñen algún papel en su desarrollo. La psicodinámica de la conducta paranoide puede tener su raíz en una experiencia previa de pérdida o decepción, la cual el paciente niega de manera consciente. El trastorno paranoide de la personalidad se diagnostica con más frecuencia en los varones que en las mujeres y su prevalencia en Estados Unidos se calcula en 0.5 a 2.5% de la población en general. Estos pacientes tienen un riesgo más alto de sufrir otros problemas de salud mental como episodios psicóticos, trastorno delirante, abuso de sustancias como se mencionó anteriormente y otros trastornos de la personalidad. Bueno, una vez ya mostrado todo lo anterior, vamos a proseguir con las intervenciones de enfermería en este trastorno de personalidad. Primero que nada hay que identificarnos con nuestro paciente, hay que explicarle nuestro nombre y nuestro rol que tenemos en su cuidado, ¿sale? A su vez también hay que enseñarle el uso terapéutico de su medicación y para qué funciona, qué función tiene. Hay que hablarle al paciente por su nombre, expresarnos de la manera más discreta, no susurrar cualquier cosa al oído o hacer señas a otro compañero
porque el paciente lo puede malinterpretar. Otra cosa importante es no hacer bromas con el paciente, porque él lo puede tomar de una manera agresiva y nos puede sorprender con cualquier cosa. Es importante también que hagamos hacer al paciente cómodo, dándole un ambiente terapéutico agradable, libre de ruido, y sobre todo esto nos va a ayudar con el único fin de que él exprese sus emociones y sus sentimientos, y nosotros así poder comprenderlo y ayudarlo para que él pues mejore con su plan terapéutico. Otra cosa importante que hay que hacer aquí con estos tipos de pacientes es que si es renuente con su medicación, hay que explicarle para qué es, no hablarle de una manera grosera o grotesca, porque él se puede alterar. Entonces es importante que si no quiere tomar sus medicamentos, busquemos alguna manera en la cual él los pueda tomar, ya sea si es un fármaco por vía oral, una pastilla, buscar la manera de disolverla para que se lo introduzcamos en un vaso de jugo o leche, para que él la pueda ingerir y pueda cumplir con su régimen terapéutico. Entonces, este es un trastorno delicado de la personalidad. Ellos piensan que todo gira a su alrededor y que cualquier cosa que tú hagas a ellos les va a parecer algo fuera de lo normal, y que te estás refiriendo a él, que le quieres hacer daño a él. Entonces es importante tener la calma, hablarle con claridad, explicarle su tratamiento, comprenderlo, llamarlo por su nombre y saber escucharlo, porque es un paciente con un trastorno delicado. Entonces, a continuación vamos con el siguiente trastorno. Bueno, el siguiente trastorno es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Este se caracteriza por un patrón alterado de los pensamientos y de la falta de desconfianza de manera social con otras personas. Es decir, que ellos sienten de una u otra manera una incomodidad al estar en contacto con otras personas, sin importar que sean familiares o amigos. Este tipo de pacientes por lo general tienden a estar aislados, pero por su propia decisión, no porque las personas lo excluyan. Entonces, a continuación les voy a mencionar las características de estas personas, esperando que sea de su agrado. Quien padece un trastorno esquizotípico de la personalidad muestra un grado elevado de ansiedad cuando no puede evitar situaciones sociales con personas desconocidas o familiares. Por lo general, parece excéntrico desde distintas perspectivas, lo cual incluye la presencia de pensamiento mágico, experiencias perceptuales inusuales e incluso expresiones faciales inapropiadas. Los pacientes con ese trastorno no muestran síntomas de gravedad suficiente para respaldar el diagnóstico de esquizofrenia, pero bajo un estrés extremo pueden experimentar un episodio psicótico y desarrollar hasta 10% de esta enfermedad. Es decir, que los pacientes que tienen este trastorno de una manera más grave se puede presentar como un paciente con esquizofrenia. El trastorno esquizotípico de la personalidad se observa en cerca de 3% de la población y puede ocurrir con mayor frecuencia en varones que en mujeres. Bueno, una vez continuando con las intervenciones de enfermería, como les mencioné anteriormente, estos pacientes por lo general tienden a aislarse de las demás personas, las personas desconocidas e incluso de sus familiares. Entonces, dentro de las intervenciones del personal de enfermería, es explicar al paciente por qué está recibiendo este tipo de tratamiento, por qué se le están brindando este tipo de cuidados, para hacerle claro que él necesita ayuda y necesita que sea tratado. Otra cosa importante es que si vive con alguien más, orientar o animar a este familiar a que ayude a su familiar a las cosas que él necesite. Por ejemplo, si él quiere comunicarse
con otras personas, ayudarle a que haga una lista de las personas con las que quiera comunicarse primero, o incluso si quiere ir a la tienda, animarlo o acompañarlo a que vaya a la tienda a comprar, porque como les mencioné anteriormente, estos pacientes tienden a sentirse incómodos con personas desconocidas. Otra cosa importante es ayudarlo en caso de que el paciente viva solo, instruirlo a que mantenga una buena higiene de su casa, del lugar donde vive, e inclusive la higiene personal, que se mantenga aseado para no posteriormente ser atribuido a otras enfermedades crónico-degenerativas. Esto también es importante, la alimentación, instruirlo a que tenga una alimentación adecuada y balanceada para evitar alguna otra enfermedad. También es importante que si vive con alguien más, también instruirlo a que lo ayude con cuestiones de alimentación, con cuestiones de higiene en la casa, higiene personal. Entonces también es importante guardar el respeto por el paciente, comunicarnos de una buena manera, y dentro de estas son las acciones de enfermería más importantes con este tipo de paciente. Sobre todo animarlo, instruirlo a que termine su plan terapéutico. Mi nombre es Rosalilia Mendoza Ruiz y les hablaré sobre el trastorno antisocial de la personalidad. En este tipo de trastorno, los pacientes suelen entrar en conflicto con las normas sociales, legales o morales, de tal manera que estos pacientes suelen revelar una falta de respeto hacia otras personas, de tal manera que viola los derechos de otros, como mentir, manipular a otras personas e incluso romper la ley. A continuación les mencionaré cómo se manifiesta este tipo de trastorno. Un individuo con conducta antisocial puede ser encantador, entretenido y persuasivo en las interacciones interpersonales. Muchas veces tiene habilidad para ser exitoso y tiene inteligencia promedio o superior, a la vez que proyecta una buena impresión al inicio. Rara vez se identifica con las dificultades y evita solicitar ayuda de manera voluntaria, a menos que sea para evitar las consecuencias desagradables como la cárcel y las deudas. Los problemas de estas personas incluyen la comisión de delitos, las calificaciones bajas, las conductas perturbadoras en el salón de clases y las peleas con otros individuos a lo largo de los años escolares. Los varones tienen 3 veces más posibilidad que las mujeres de desarrollar trastorno antisocial de la personalidad. Su prevalencia se aproxima a 1% en mujeres y 3% en varones en la población general. Estos pacientes también tienen posibilidad de contar con uno de los siguientes diagnósticos, los cuales son el abuso de sustancias, ansiedad, depresión, somatización u otros trastornos de la personalidad. Como primera intervención, podemos motivar al paciente a que identifique las acciones que precipitaron su hospitalización. La segunda intervención que podemos hacer es identificar las conductas inaceptables, ya sean generales como robar o específicas tales como avergonzar a las personas al hacerles una broma pesada. La tercera intervención podría ser establecer las disciplinas específicas ante la presentación de las conductas inaceptables que tengan los pacientes. Como cuarta intervención, debemos informar al individuo acerca de las conductas inaceptables y las medidas disciplinarias que tienen cada una de ellas. La quinta intervención es no discutir las acciones de otros miembros del personal en frente de los pacientes. La sexta intervención, aquí nosotros no debemos persuadir o convencer al paciente de hacer las cosas correctamente. La séptima intervención consta de señalar al paciente la responsabilidad por su conducta y debemos explicarle que no debe de emitir los juicios. Mi nombre es María Fernanda Cortés Martínez y les voy a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. Esta enfermedad abarca muchas áreas de la vida cotidiana en donde se ve afectada la autoimagen, las relaciones interpersonales, tanto como de la conducta y problemas emocionales. Estas personas se pueden ver como contrarias a la sociedad, demandantes, destructivas y altamente peligrosas.
El paciente que presenta trastorno límite de la personalidad tiene un alto riesgo de autolesión y suicidio. Por lo tanto, primeramente hay que investigar el uso de objetos filosos o potencialmente peligrosos que tenga el paciente para evitar que se haga daño con él. Asimismo, tenemos que verificar si consume alguna sustancia alcohólica o sustancia adictiva que pueda ser potencialmente riesgosa para su salud. Es importante que el paciente límite de la personalidad aprenda sobre límites y reglas para que pueda convivir en la sociedad de manera normal. Es decir, él tiene que aprender el hecho de que existen reglas, normas sociales que tiene que presentar, tiene que aprender y tiene que aprender a manejar. Las personas con trastorno límite de la personalidad tienen una anomalía de la identidad que puede incluir su incertidumbre en cuanto a la orientación social, sistema de valores o creencias, objetivos, autoimagen y otras cuestiones importantes de su vida. Pueden constar de periodos alternantes de dependencia intensa y rechazo hostil. Cuando los deseos de esas personas no se cumplen de inmediato, pueden reaccionar con emociones intensas, como la ira, episodios de consumo excesivo de bebidas alcohólicas o conductas autodestructivas, automutilantes o suicidas. El paciente con trastorno límite de la personalidad presenta un alto riesgo de suicidio y autolesión. Por lo tanto, de primera instancia es importante verificar el uso de objetos filosos o potencialmente peligrosos para el paciente. Asimismo, es importante verificar si el paciente consume alguna sustancia alcohólica o adictiva con la cual pueda posteriormente lesionarse. Asimismo, es importante ayudarle al paciente a establecer límites de conducta. Otra intervención muy importante con estos pacientes es ayudarlos a tener una relación confianza enfermera-paciente para que éste nos exprese sus inquietudes, sus sentimientos negativos o problemas que presente. Normalmente estos pacientes no tienen relaciones sociales satisfactorias debido a que no saben comunicarse bien con otras personas. Asimismo, es importante ayudarlos a resolver problemas de la vida cotidiana, ya que estos pacientes suelen alterarse debido a situaciones de estrés. Es muy importante enseñarles la resolución de problemas, el emplear estrategias para que éstas puedan resolverlos. Hola, mi nombre es Tania y a continuación les voy a hablar acerca del trastorno de la personalidad por dependencia. Por lo general, los pacientes con trastorno de la personalidad por dependencia son extremos y de manera constante requieren de otros individuos para la toma de decisiones. De igual forma, estos pacientes se aferran y son sumisos de las relaciones. Los trastornos de la personalidad por dependencia aún no se ha identificado alguna etiología de ese trastorno, pero entre sus factores de riesgo se encuentra el antecedente temprano de alguna condición médica crónica o el trastorno de ansiedad por separación. Dentro de esos signos o síntomas que manifiestan estos pacientes es que por lo general dependen de alguno o de otras personas en la toma de alguna decisión básica o para recibir alguna ayuda en la vida cotidiana, al tiempo que presentan temores intensos de soledad o perder el apoyo de otros. Ahora bien, cuando nos llega un paciente con trastorno de la personalidad por dependencia a nuestro servicio de salud, como enfermera debemos aplicar ciertas intervenciones. Dentro de estas intervenciones nos menciona que al momento de que el paciente esté hospitalizado debemos de identificar aquellos objetos que el paciente pueda tomar y autolesionarse. También es importante que nuestro paciente pueda convivir con otros pacientes de la misma unidad siempre y cuando él lo permita. Es decir, con otros pacientes va a tener cierta interacción entre él y ellos. También
Es importante platicar con nuestro paciente y hacerle saber que él es capaz de tomar sus propias decisiones y tiene las capacidades para que pueda hacer algo que él requiera o quiera hacer. También debemos motivar al paciente a que exprese todo sentimiento que quiera expresar. Si ésta lo puede hacer de manera verbal o si no, bien sea que mediante un dibujo, un escrito o incluso de otra manera en el que él o ella se sienta cómoda. También debemos de actuar de manera objetiva ante los episodios de autolesión. Si el paciente llega a lesionarse, como personal de enfermería debemos de tratar esa lesión física que se ha ocasionado. Otra intervención de enfermería que podemos realizar con este tipo de paciente es enseñar al paciente a poder resolver sus problemas, es decir, problemas individuales, personales, y también enseñarle estrategias de cómo puede resolver ese tipo de problemas. También es importante trabajar con estos pacientes, hacerles preguntas acerca de qué haría si la persona con la que está en algún momento no llega a estar, cómo va a resolver el problema o la situación en la que se encuentra si esta persona no está. Y de acuerdo a lo que nos responde el paciente, pues tenemos que buscar estrategias para que ayudemos a que el paciente pueda tomar decisiones propias. Bueno, eso sería todo acerca de los trastornos de la personalidad. Espero les haya servido y haya sido de su agrado. Gracias.